Dios te bendiga. Soy Juan Emilio Morales Dávila y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Te doy la bienvenida a este momento de reflexión en la palabra de Dios. Vamos a utilizar como base al profeta Amós en el capítulo 3, los versos 7 y 8, que dice de la siguiente manera: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En el siglo VIII, tanto la nación de Israel y Judá, que se habían dividido siglos antes y habían compuesto dos grupos que pertenecían al pueblo de Dios: Judá al sur e Israel al norte. Tanto Israel como Judá habían prosperado materialmente, habían recibido beneficios y habían logrado establecerse firmemente y habían logrado establecer también o restablecer las ciudades que una vez habían perdido. Alcanzaron gran fuerza militar y política, pero su vida espiritual estaba en precario, iba en descendencia, era deplorable. Habían dejado el pacto con Jehová Dios y se habían entregado a la idolatría, a la inmoralidad, a la injusticia, a la opresión, al derramamiento de sangre, a la mentira y a todo tipo de impureza y corrupción. Y eso, como consecuencia, atraía para cada miembro de este pueblo el juicio de Dios. Ellos pensaban que su prosperidad era una señal de que Dios les estaba dando respaldo, de que Dios se agradaba de ellos. Y por eso era que los estaba bendiciendo. Sin embargo, nada más lejos de la verdad. A pesar de que estaban prosperando material y económicamente y que estaban teniendo una posición extraordinaria con relación a las otras naciones, porque se estaban estableciendo firmemente, aunque Dios seguía siendo su rey y señor, ellos habían roto el pacto, se habían apartado de Dios. Y la prosperidad material y económica no era señal de que Dios les estaba dando respaldo. Es en ese momento en que Dios llama a Amós como profeta y lo llama a proclamar un mensaje de juicio para las naciones, incluyendo a Israel y a Judá. Tanto Israel como Judá, que era el pueblo de Dios, se habían apartado de él. La voluntad de Dios era que el pueblo se arrepintiera para que como consecuencia fuera perdonado y fuera salvado de parte de Dios. Y es en ese momento en que Dios llama a Amós como profeta. Amós era un agricultor. Amós cosechaba higos. Y Dios le hace un llamamiento y lo transforma en un hombre poderoso de palabra y de hecho, para proclamar el mensaje de Dios para la nación, para las naciones, incluyendo a Israel y a Judá. Así que, cuando llama a Amós, le revela su voluntad, le revela el mensaje que debe dar al pueblo. Y Amós, que creyó el llamado que recibió y respondió en obediencia, sale del sur de Judá para ir a Israel, donde le tocó profetizar. Dios se encarga en todo tiempo de llamar a hombres y a mujeres para que cumplan su voluntad, para que sirvan como voceros, de manera tal que el pueblo reciba el mensaje que Dios quiere, para que haya entonces arrepentimiento, haya conversión, haya vida nueva
y se pueda vivir en una relación de pacto con Dios. Así que en todo tiempo Dios ha llamado hombres y mujeres para cumplir su propósito. La Biblia habla que en el Nuevo Testamento, en Efesios, en el capítulo 4, de que Dios llama a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores. Pero la Biblia no se reduce solamente a esos pasajes, sino que Dios ha llamado también a ancianos maduros espiritualmente, a diáconos, administradores, a cantores, a músicos, a todo tipo de personas que ejercen un cargo de liderato en la vida de la iglesia, del pueblo de Dios, para cumplir su visión, para cumplir su propósito, su voluntad. Así que, como líderes, somos responsables delante de Dios de descubrir específicamente cuál es su voluntad para con nosotros como iglesia y para con la ciudad en que vivimos y para con la nación a la cual pertenecemos. Y es menester que al recibir la revelación concreta, específica de Dios, por un lado a través de la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, y por el otro lado, en forma espontánea, por acción del Espíritu Santo, que revela las cosas concretas, específicas, las cosas secretas de Dios, lo que Dios quiere hacer en la iglesia, a través de la iglesia, para la humanidad. Así que es importante que los que hemos sido llamados y estamos buscando el rostro de Dios y entramos en su secreto, descubramos cuál es específicamente su visión y su misión, su voluntad, y entonces comunicarla y movilizar la iglesia para cumplirla específicamente. El progreso de la obra de Dios depende, por un lado, de creer lo que Dios nos muestra, nos revela, y en segundo lugar, depende de obedecer lo que Dios ha revelado y que quiere hacer a través de su pueblo, nosotros la iglesia, y a través de cada individuo como líder. Es por eso que para lograrlo, los que somos parte de iglesias, el pastor principal, junto con sus asociados, con sus líderes, deben de alguna manera, o debemos de alguna manera, porque yo también soy pastor, responder a su llamado, descubrir lo que está en secreto, en misterio, lo que está oculto, pero que Dios quiere dar a conocer. Y una vez recibido, debemos reclutar a otras personas para realizar la obra de Dios. La obra de Dios no se realiza solamente por un individuo como un llanero solitario, sino que se necesita reclutar a otros que sean espiritualmente maduros, que cumplan su ministerio respondiendo a su llamado, que estén dispuestos, que estén sometidos a Dios, que también sean visionarios y que estén comprometidos con la obra. De esa manera, al juntarse un equipo de colaboradores, Dios se encarga de dar la capacidad necesaria. Todos tenemos un potencial para desarrollar y Dios se encarga de imprimir en cada uno de nosotros su voluntad y a su vez los recursos, las capacidades, tanto espirituales como humanas, también materiales y económicas, las suple, porque quiere que su voluntad sea hecha. Así que debemos movilizarnos, por un lado, al reclutamiento sabio e inteligente de personas idóneas para cumplir el ministerio de la iglesia como pueblo de Dios. Debemos estar dispuestos a comprometernos con Dios, no por unos días, por unos meses, por pocos años, sino por mucho tiempo para poder darle continuidad a la obra que Dios pone en nuestras manos, al trabajo que hay que realizar. Como dice el viejo refrán, Roma no se hizo en un día. Y cumplir el propósito de Dios requiere un compromiso de mucho tiempo, de manera tal que las cosas no se queden truncas, no se queden a medias. Cuando Dios llamó a Amós para profetizar,
su palabra profética, su mensaje para el pueblo, era para que aquellos que habían sido llamados por Dios como pueblo suyo y los que estaban en el liderato, por un lado los profetas, sacerdotes, los gobernantes, el pueblo común y corriente, se juntaran a una para que la voluntad de Dios fuera hecha en sus vidas y así fuera Dios bendecido y el pueblo también fuera recibiendo la bendición de Dios. Todos los que recibimos la salvación de Dios, el llamado de Dios, en este caso para vida eterna, que es el propósito principal de Dios para la humanidad, debemos estar de alguna manera dispuestos a recibir el mensaje y a comunicarlo también a otros. El propósito principal de Dios para con la humanidad, tanto con su pueblo llamado y escogido, como con el pueblo que aún no ha conocido a Dios, es que vengamos todos al arrepentimiento, a la salvación y a la vida eterna. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso aparece en Juan capítulo 3, verso 16, y es un texto muy común y conocido, muy recitado en las iglesias y donde quiera las personas le conocen. Así que el propósito principal, la voluntad de Dios, la visión de Dios para con la humanidad y para con la iglesia, es la salvación y la vida eterna de la humanidad. Por otro lado, la Biblia también dice, y aparece en Filipenses en el capítulo 2, versos 11 al 13, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios también quiere que los creyentes nos ocupemos y nos comportemos como corresponde a quienes hemos sido llamados para la salvación y lo hagamos con temor y con temblor. Porque Dios es el que produce así en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos tener el deseo y la actitud de actuar para agradar a Dios por su buena voluntad. Esa es la voluntad de Dios, que aquellos que hemos recibido la salvación y la vida eterna, nosotros la conservemos con temor y con temblor, y podamos también comunicarla a otros. Así que es una grande responsabilidad, porque entonces somos llamados como voceros de Dios, como profetas de Dios. La revelación de Dios para su pueblo, como responsable de comunicar el mensaje al resto de las naciones, de la humanidad. Esa revelación no es otra cosa que un depósito, como una semilla en el corazón. Eso, cuando Dios lo imprime de manera extraordinaria en lo profundo del corazón, es una semilla del mensaje de Dios para la humanidad. Y la pregunta que uno se puede hacer es, en este tiempo en que estamos viviendo, donde las circunstancias son adversas para la humanidad, por un lado por causa del pecado, por otro lado por causa de las crisis, de enfermedades, de violencia, de idolatría, toda esta situación que hay adversa, Dios seguirá llamando a hombres y a mujeres para imprimir en su corazón su propósito, su visión, su voluntad. Él pondrá un depósito, sembrará una semilla en el corazón para que esa semilla germine y dé fruto. Déjeme ilustrarlo un poco más ampliamente. Si uno tuviera en su mano una semilla de naranja, digamos, mientras está en la mano esa semilla, no tiene ningún efecto. De hecho, si uno la guarda en algún lugar y pasa algún tiempo, esa semilla comienza a secarse. Sin embargo, lleva adentro el poder para germinar y producir fruto, mucho fruto. Digamos que entonces, aquellos que recibimos la revelación de Dios, la visión de Dios, el llamado de Dios para servir como voceros de Dios, para dar el mensaje a la humanidad, tomamos
la palabra de Dios, que es la semilla. Uno va al Nuevo Testamento, encuentra una parábola que es la del sembrador, y en Lucas se dice en el capítulo 8, verso 11, que la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para esconderla, para guardarla, es para sembrarla en los corazones de la gente. Así que si uno toma la semilla, digamos de naranja, como dije al principio, y la planta, la siembra, el resultado va a ser que con las condiciones adecuadas de lluvia, de sol, va a germinar, va a producir, y el resultado va a ser que va a haber mucho fruto. Ese fruto de naranja, cuando uno lo cosecha, dentro de cada una de esas naranjas viene otras muchas semillas. Uno sembró una sola. Sin embargo, al cosechar, cada una de esas naranjas trae muchas semillas. 30, 35, 40, 50 semillas. Eso es lo que hace entonces que se multiplique la siembra. Y esa revelación original como una semilla de parte de Dios, el mensaje de su palabra, al sembrarlo en una vida, en una persona, eso va a germinar, va a producir fruto, y como consecuencia serán muchas las personas tocadas y afectadas por esa persona que recibió la palabra y que dio fruto, y se va multiplicando el efecto del mensaje de la palabra de Dios. Por eso, nosotros los que estamos en una estrecha y especial relación con Dios, a Dios le place darnos a conocer, a entender su palabra, a entender su voluntad. Esos tesoros escondidos que hay en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y esas cosas que por el Espíritu Santo de Dios son reveladas de manera espontánea, las recibimos aquellos que estamos en plena y perfecta relación con Dios. Ahí encontramos los diseños, los principios espirituales del reino de Dios, y podemos obrar y operar aquí en la tierra precisamente bajo el gobierno, el reino de Dios, para que podamos ser efectivos y realizar su visión, su voluntad. Jesús dijo de esta manera: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que van a pasar. Eso aparece en Juan en el capítulo 16, el verso 13. Lo leí en la versión de lenguaje sencillo. El Espíritu Santo se encarga de revelar la verdad de Dios y de guiarnos a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo que Dios tiene y quiere mostrar y revelar, y nos hará saber. Por otro lado, el apóstol Pablo dijo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que están en misterio, en secreto, que todavía no han sido reveladas, pero que Dios las tiene como un tesoro escondido para darla a conocer a los que hemos respondido a su llamado y estamos en pacto con Dios y le amamos. Afirma la Biblia de que los que le aman son precisamente los que le obedecen. Si alguno está tomando nota, anote estas citas: Juan 14, 15 y también verso 21, y Juan capítulo 15, versos 14 y 15 afirman cómo Dios revela a aquellos que son los suyos su voluntad. De hecho, en Juan 15 dice el Señor Jesús: ya no os llamaré siervos, porque el siervo, el esclavo, no sabe las cosas de su Señor. Os llamaré amigos, porque a los amigos se les revelan todas las cosas. La confianza que hay con un amigo muy cercano, que viene a ser como un hermano, es que uno puede compartirle los secretos más profundos de nuestro corazón, y así hace Dios con nosotros. Los que obedecen, los que le aman, le place revelarnos su propósito, su voluntad, su visión.
Las cosas que son misterios, que son secretos, quedan escondidas para aquellos que están sin Jesucristo. ¿Por qué? Porque no pueden ver espiritualmente, no pueden entender espiritualmente, no han entrado bajo el señorío de Cristo, bajo el reino de Dios, y al estar fuera andan en tinieblas, y al andar en tinieblas sencillamente viven de manera natural, y la vida natural es pecaminosa. Sin embargo, para los que hemos respondido a su llamado y nos hemos convertido en creyentes en Jesucristo y estamos creciendo y madurando espiritualmente, a esos se nos revelan los secretos de Dios en su palabra y también por el Espíritu. Con relación a los que no le sirven al Señor, que no son maduros espiritualmente, el apóstol Pablo les llama carnales, niños en Cristo. Ese es el caso de aquellos que, habiendo recibido a Jesús como Salvador y Señor, y se han unido al pueblo de Dios, pero no crecen, no maduran, se quedan como niños espirituales. Entonces, para ellos también queda oculto y en secreto los misterios de Dios, porque no se hacen claro en su mente, porque no lo pueden entender, porque falta madurez espiritual. Sin embargo, a los que se consagran, a los que están dispuestos a creerle a Dios y obedecer a Dios, así como lo hizo Amós, como lo hicieron los profetas, que respondiendo a su llamado recibieron la revelación, la visión de Dios y se convirtieron en instrumentos para comunicarla también a otros. A esos Dios les da a conocer su visión, su voluntad, su propósito. Cuando uno mira en las Escrituras puede encontrar a hombres como Isaías, como Ezequiel, como Pablo, como Juan, quien escribió el Apocalipsis, que recibieron la revelación de Dios. No solo ellos, sino otros muchos hombres y mujeres a través de los siglos hasta el día de hoy. Porque también hoy Dios habla como hablaba en antaño. Dios tiene como diseño de su reino el revelar sus propósitos a sus siervos para que participemos como socios en su empresa. Dice la Biblia de la siguiente manera: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y luego dice Amós, que es el que estamos utilizando como base: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Cuando Amós recibió el llamado y revelación de Dios, estaba viviendo un tiempo tumultuoso, un tiempo de hostilidad, de idolatría, de impureza, un tiempo en el cual había mucha injusticia, mucha corrupción. Si uno mira los tiempos en que estamos viviendo, no tiene que decir que son semejantes. El pueblo, la humanidad, se ha apartado totalmente de Dios y vive a sus anchas, pecando constantemente. Ahora, Dios siempre tiene un remanente de su pueblo. Y oiga bien, muchas veces gente que es del pueblo de Dios, que ha conocido la verdad, que ha experimentado la revelación y la gracia de Dios, que ha visto y ha experimentado la gloria, la presencia manifiesta de Dios, se apartan, se alejan de Dios. Y Dios hace hoy un llamado a todos aquellos que, habiéndole conocido, se han apartado, para que vuelvan a Cristo, que vuelvan al redil, que vuelvan al buen pastor que es Jesús, que se arrepientan y se añadan nuevamente al pueblo de Dios, de manera que puedan ejercer el llamado que Dios les hizo una vez y que han abandonado por apartarse de él. El pueblo de Dios se había apartado en el tiempo de Amós, se había apartado de la justicia, de la verdad, se había apartado de Dios. Así que Dios levantó a Amós como profeta y les hizo un llamado. Y el llamado era tan profundo, tan extraordinario, que Amós no pudo resistir la revelación, la palabra profética que recibió, la visión de parte de Dios, y se movilizó desde donde vivía en Judá hacia el norte, a donde estaba Israel, y allí comenzó a profetizar, haciendo un llamado
no solamente a Israel, sino también a Judá y a las demás naciones del mundo de su alrededor. Así que el llamado de Amós recibió respuesta. Comenzó a enseñar la palabra, a profetizar la palabra, a declarar la palabra que Dios le daba. De esa misma manera, nosotros en este tiempo que hemos sido llamados para comunicar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, Dios nos ha llamado y nos ha colocado en posiciones de liderazgo. Es en esas posiciones que debemos levantar la voz profética y declarar lo que es la voluntad de Dios según está escrito en la Biblia. No podemos declarar, hablar lo que el pueblo quiere escuchar. No podemos hablar para congraciarnos con la gente, dándoles aquello que ellos quieren oír, sino buscar el rostro de Dios. Y entonces, recibiendo su revelación, como dije anteriormente, por su palabra y por su espíritu, entonces declarar esa palabra para que la gente pueda responder y entonces la bendición de Dios venga sobre sus vidas. Porque de otro modo, lo que la gente acarrea, tanto los que no conocen a Dios como los que habiéndole conocido se han apartado, no es otra cosa que juicio. Y el juicio de Dios no es un juicio para destruir, es un juicio terapéutico, es un juicio para corregir, es un castigo para llamar la atención, como el padre que ama a sus hijos y que desde temprano les corrige para que no se aparten del camino haciendo mal, sino que por el contrario se vuelvan a hacer lo bueno y respondan al llamado y voluntad de Dios. Así mismo Dios hace con nosotros. Nos corrige con juicio de manera que nos enderecemos y al enderezarnos su voluntad sea hecha en nuestra vida, aquí en la tierra, del mismo modo que se hace su voluntad en el cielo. Por eso hay que proclamar lo que es la voluntad de Dios para con la humanidad. En este tiempo escuchamos gente que lo que hace es entretener a la humanidad y al pueblo de Dios con un mensaje que nada tiene que ver con lo que Dios quiere para este tiempo y que está escrito en su palabra. Por eso es menester que nosotros echemos manos de la palabra de Dios y la visión que Dios nos ha dado, la revelación de Dios, la visión de Dios, la declaremos a la humanidad y que la humanidad responda a lo que Dios está reclamando. Yo te pregunto en esta hora, ¿eres líder en la iglesia? ¿Eres líder dentro del pueblo de Dios? ¿Enfrentas desafíos como líder en tu familia, en la iglesia, en la comunidad, en la ciudad, en el país donde vives? Déjame decirte que Dios tiene un plan concreto para ti y para cada persona que es llamada por Él para cumplir su propósito. Tú eres la representación de Dios para proclamar el mensaje donde Dios te ha colocado, en el país que te ha colocado, en la ciudad que te ha colocado, en la familia en la cual te ha colocado. Dios te ha hecho vivir en familia y es para que comuniques el mensaje de su voluntad para también con ellos. En esa representación familiar, en esa representación local y mundial, Dios quiere que la iglesia se mueva siempre. Los creyentes nos movamos siempre más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestros límites. Lo que Dios revela lo hace no para un grupo reducido en un lugar específico meramente, sino para que esa revelación pueda afectar más allá de la periferia en que uno está. El mensaje del Evangelio es para toda la humanidad. Así que Dios quiere que lo que nos revela en lo secreto, lo que nos revela estando en su presencia, por su palabra y por su espíritu, lo coloquemos en manos de otras personas, para que recibiendo también el mensaje y la revelación de Dios, se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. Dios lo que hace es que amplía nuestra visión espiritual, y eso nos hace formar
parte de un todo, de más allá de lo que somos como un pequeño grupo. La voluntad de Dios es para comunicarla a muchos, a la humanidad entera. Lo que hace en el nivel local, en una iglesia, en un sitio específico, es parte de lo que es la iglesia en el nivel internacional. Lo que Dios muestra para una congregación específica es para compartirlo y que otros también reciban ese mensaje. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nos pongamos en un común acuerdo. Y al estar en un común acuerdo, entonces se pueda cumplir la voluntad de Dios. Los pastores, los líderes de las iglesias, como dije hace un tiempo atrás, no podemos ser llaneros solitarios, sino que debemos actuar de manera sistémica, en armonía con otros, en cooperación con otros, en interdependencia, para que así el mensaje de Dios sea proclamado y no se quede meramente en un nivel local, sino que llegue hasta los confines de la tierra. En este tiempo que estamos bajo una pandemia, un virus que se ha mostrado a nivel mundial y que está haciendo sus efectos adversos de enfermedad y de muerte, nos ha obligado a los que utilizamos algunos medios de comunicación a llevar el mensaje mucho más diligentemente a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Y es una buena oportunidad para que el mensaje no se quede en el nivel local, sino que llegue a multitudes a través del mundo. Uno no sabe cuánto es el alcance de proclamar el mensaje del Evangelio a través de las redes sociales y otros medios de comunicación masiva. Así que nadie tendrá excusa delante de Dios. Todos los que somos creyentes somos responsables porque hemos recibido el tesoro de la palabra de Dios y debemos comunicarla también a otros. La Biblia claramente dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Ese es el verso 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, en la versión de estudio Dios habla hoy. Reina Valera del 60 dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ser efectivos y tener logros espirituales significativos a nivel local y mundial, tenemos que relacionarnos unos con otros y establecer acuerdos de colaboración, iglesias con iglesias, ministerios con ministerios, que sean de sana doctrina, tanto en nuestro país como en otros países. Basta ya de vivir aisladamente. Es necesario que se rompan las verjas, los cercos que hay entre iglesias, ministerios y denominaciones, y seamos, como dice la Biblia, uno en Cristo. La voluntad de Dios es que estemos juntos, que estemos en unidad, que podamos hacer la obra apoyándonos unos a otros. Cuando Jesús oró al Padre por la unidad de los suyos, dijo: mas no ruego solamente por estos, y se refería inmediatamente a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La razón de que el pueblo de Dios debamos estar unidos es para que cuando proclamamos el mensaje del Evangelio, para cuando estemos como voceros, como profetas de Dios, comunicando su voluntad, la gente no solamente oiga, sino también que vea cómo nos amamos, cómo estamos unidos, cómo somos uno en el Señor, y eso sirva como testimonio para que la humanidad crea en Dios. Mientras estemos como perros y gatos, mientras andemos en contiendas,
mientras haya entonces confusión por causa de la desavenencia, de la diversidad de opiniones, entonces el mundo será confundido y no creerá. Pero cuando seamos uno con la ayuda de Dios, entonces el respaldo de Dios estará en su pueblo, en su iglesia, y será mucho más fácil que al dar el mensaje al pueblo, la gente crea. Por eso es importante que nosotros, además de estar unidos, investiguemos juiciosamente e identifiquemos a aquellos con quienes nos uniremos en el esfuerzo por rescatar a la humanidad para Cristo, para que sean transformados por el poder del Evangelio. Y digo esto porque no son todos los que están y están todos los que son. ¿A qué me refiero con ese refrán? Que hay gente que dice ser pueblo de Dios, pero andan lejos de Dios, comunicando otra cosa que no es el mensaje de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento se ve de que habrá falsos maestros y falsos profetas. Por eso es importante que la unidad sea con los verdaderos creyentes en Jesucristo, con aquellos que se sujetan a Dios y a su palabra, con aquellos que comunican la sana doctrina, cualesquiera sean las similitudes de unos con otros, cualesquiera sean las diferencias, cualesquiera sean las fortalezas y debilidades que describen a las iglesias locales, a las denominaciones, a sus líderes. Siempre debemos estar bajo el señorío de Cristo, bajo el mando de Cristo, porque cuando estamos sujetos al gobierno de Dios, a la voluntad de Dios, entonces podremos cumplir su propósito, porque todos somos partes de su plan para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Repito, basta ya de las disensiones, basta ya de las divisiones, basta ya de traer confusión a la humanidad. Es importante que nos enderecemos y hagamos las cosas según su voluntad. Cuando Amós sirvió como profeta, el pueblo andaba viroldo, andaba de espaldas a Dios, andaba torcido, andaba pecando y hacía muchas actividades religiosas, creyendo estar agradando a Dios. Guardaban las lunas nuevas, los días de fiesta, iban al templo, presentaban sus sacrificios, hacían sus ceremonias, sus ritos, pero Dios a través de Amós tuvo que llamarle la atención y decirle que para nada servían todos esos actos religiosos si estaban de espaldas a Dios. Una cosa es hablar acerca de Dios y otra cosa es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios, que juzga los corazones, se agrada de aquellos que no solamente hablan su palabra, sino que la viven. Por eso es importante que andemos conforme a la voluntad de Dios. En el tiempo de Amós, Amós tuvo que declarar juicio a las naciones del mundo, pero particularmente a Judá y a Israel. Y su ministerio particular fue en el norte, en Israel, y allí declaró juicio, pero también declaró una palabra de compromiso de Dios de restaurar y de traer bendición y traer restauración a la nación si respondían en arrepentimiento. Amós profetizó la restauración de Israel. En el capítulo 9, los versos 11 al 15 lo declaran de manera clara. No solamente se declaró una palabra de juicio, sino una palabra profética de restauración. Lo mismo pasa en este tiempo. Dios declara a las personas que no le responden, que no quieren recibir su mensaje, que le rechazan, que para sus vidas lo que se acarrea es el juicio y la condenación. Pero a la misma vez, la buena noticia, que es el mensaje de salvación, que es el Evangelio, es proclamado para que cada uno tenga la oportunidad de responder y recibir la restauración espiritual de su vida y venga a salvación y a vida eterna. Los que proclamamos como Amós el mensaje de Dios, para ser efectivo, para tener logros significativos en el nivel tanto local como mundial, necesitamos relacionarnos y establecer acuerdos de colaboración unos con otros para que el mensaje no se quede trunco
y el mundo no solamente crea por lo que decimos, sino porque vea en nosotros la unidad y el amor de Dios. En ocasiones expresamos que Dios nos ha hablado y nos ha revelado, y decimos que Dios nos ha dicho qué es lo que quiere que hagamos. Sin embargo, no lo tomamos en todo tiempo con seriedad y con la diligencia que requiere. La gente que recibe la revelación de Dios, empezando por mí que les predico esta palabra, necesitamos responder con diligencia para decir y hacer lo que Dios quiere que hagamos y digamos. No podemos postergarlo. De hecho, en el Nuevo Testamento, en Romanos, en el capítulo 12, verso 11, la Biblia dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando nosotros estamos seguros de que Dios nos habló, tanto por su palabra como de manera espontánea por el Espíritu, debemos estar dando pasos determinados para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Mi consejo es, pon tus pies en dirección a la victoria que Dios nos ofrece y camina. Necesitamos poner nuestros pies en dirección a lo que es la visión, la voluntad, la meta de Dios y caminar hacia ella independientemente cuál sea el panorama que estemos viendo. He escuchado a muchos decir que Dios les habló y que los llamó a cumplir un propósito, una visión, una misión. Y pasan los años, a veces pasan décadas, y no actúan de acuerdo a lo que dicen que Dios le dijo. Mi conclusión es, por un lado, o no le creen a Dios lo que les mostró, lo que les reveló, o por el otro lado, están completamente en desobediencia, como lo hizo Jonás, que cuando Dios se le reveló y le habló y le dijo, te estoy enviando a Nínive para que declares juicio si no se arrepienten, y diles que dentro de 40 días Nínive será destruida si no responden al llamado para salvación. ¿Sabe qué hizo Jonás? Como era un pueblo sanguinario y malo, vengativo, y por otro lado era enemigo de Israel, y por otro lado a Jonás le dio miedo, procuró escapar de ese compromiso con Dios, porque Dios le había llamado a ser profeta, a ser vocero de Dios. Queriendo huir, dice la Biblia que se montó en una nave, en una barca, para irse a Tarsis, a España, conocido como el lugar más lejos de la tierra, lo último de la tierra en aquel tiempo. Y cuando lo hizo, los que conocen la historia saben que estando en esa barca, Dios levantó una gran tempestad, y en esa gran tempestad los marineros comenzaron a echar suertes para ver quién en su maldad había provocado esa situación, y la suerte cayó sobre Jonás. Y cuando le preguntaron qué has hecho, les respondió que era un profeta de Dios y que tenía un llamado y una responsabilidad de cumplir, y estaba huyendo, o tratando más bien de huir de la presencia de Dios, porque nadie puede escapar de su presencia. Y cuando pensaron en qué hacer, le dijo, échenme al mar y el mar se va a aquietar. Lo tomaron, lo echaron al mar. Dios preparó un gran pez, un enorme pez, que lo tragó, y allí estuvo 3 días y 3 noches. Y aparece en el libro de Jonás una oración delante de Dios, pidiendo su misericordia. Y es interesante que Dios hace que ese pez vomite a Jonás, no en un lugar extraño y distante, sino a las orillas de Nínive. Dios sabe qué hacer, conoce todas las cosas, y sabía que él habría de vivir, pero que también sabría que se arrepentiría y respondería a su llamado. Y así fue. Jonás entonces declaró en todo Nínive que si no se arrepentían, dentro de 40 días sería destruido. Y desde el rey hasta los súbditos más pequeños y más jóvenes se arrepintieron, declararon ayuno, temieron a Jehová Dios de Israel. Y entonces
Dios tuvo misericordia y les perdonó y les restauró. Es cierto que algunos años después, bastantes años después, Nínive volvió a lo mismo y fue entonces destruida. Sin embargo, la actitud de arrepentimiento de esa nación, cuando recibió el mensaje de parte de Dios a través de Jonás, ese arrepentimiento provocó el perdón, la restauración y la bendición de Dios, que es Rey y soberano, no solamente de Israel, sino de todas las naciones del mundo. Y eso debemos tenerlo claro. Dios no es solamente Dios de la iglesia, es Dios de toda la humanidad. Es el Rey y Señor de toda la creación, tanto visible como invisible, tanto de los humanos como de los seres angélicos y de los seres angélicos caídos que se han convertido en demonios. Dios sigue siendo el Rey y Señor. Por eso es importante que nosotros sigamos proclamando y declarando esta palabra. ¿Por qué? Porque de otro modo se cernirá sobre la humanidad el juicio de Dios y muchos perecerán y terminarán su eternidad en condenación en el infierno. Es importante que nos movilicemos. Hay algo que quiero declarar y es que cuando uno quiere retener sus labios para no declarar la voluntad de Dios, cuando uno comienza a sufrir situaciones adversas por causa del mensaje de Dios para con la humanidad, y muchas veces eso sucede dentro de la misma vida del pueblo de Dios. El mismo Jesús recibió oposición dentro de su pueblo. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que cuando suceden situaciones adversas para los que somos voceros de Dios, a veces tenemos la tentación de dejar de proclamar el mensaje, de guardar la palabra profética en nuestros corazones y no decirla. Eso le pasó al profeta Jeremías en su momento, cuando declaraba juicio, cuando decía que vendría violencia y vendría maldición sobre la nación y que vendría cautividad para el pueblo por causa de un corazón no arrepentido. Cada vez que hacía una declaración profética, la gente se burlaba de él, la gente le maltrataba. Hubo un momento en que fue encarcelado, que fue puesto en una cisterna, un pozo vacío, un pozo de agua vacío, lleno de lodo, y sufrió otras muchas situaciones adversas. Y eso provocó en su corazón el querer retener sus labios y no profetizar. Sin embargo, una de las características de la palabra profética, tanto la Biblia, que es la mayor palabra profética, como aquella que el Espíritu Santo imprime en los corazones de sus siervos y siervas, esa palabra profética viene a ser como fuego dentro de aquel que la recibe. Y esa palabra que se imprime en el corazón como fuego produce una pasión que impulsa a la acción. Y ese fuego no mengua, no se apaga por la oposición humana, por el cansancio, por el estado de ánimo de tristeza, ni siquiera por Satanás. Ese fuego sigue adentro del profeta, sigue adentro del vocero de Dios, sigue adentro de aquellos que tenemos que declararlo, y se va aumentando en fuerza, en fulgor. Esa palabra no se puede ni se debe retener, porque dentro del que tiene la responsabilidad de declararla se irá en aumento hasta el punto que no habrá resistencia y habrá que proclamarla. Jeremías, y está consagrado en el capítulo 20 de Jeremías, el profeta, los versos 7 al 9 y el verso 11, trató de retener la palabra. Miren cómo dijo: me sedujiste, oh Jehová. En otras palabras, me atrajiste, me aprisionaste, me convenciste, oh Jehová, y fui seducido. Me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, he sido humillado, avergonzado. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio.
La palabra de Jehová ha provocado que me insulten, que me critiquen, que se burlen cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Eso quiere decir, tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Traté de sufrirlo, traté de contenerlo, traté de oponer resistencia a esa palabra que vino como fuego y no pude. Más adelante dice el verso 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías nos habla del fuego de la palabra profética ungida por el poder del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios como un fuego que devora el interior y que no se aquieta hasta que es declarada, hasta que es dicha, hasta que cumple su propósito. Quien quiera retener la palabra que Dios da para ser comunicada, tendrá que experimentar ese fuego ardiente, esa pasión profunda que no le dejará tranquilo, que no le dejará quieto hasta que la proclame, hasta que la declare. Una vez declaramos esa palabra en obediencia, entonces el Espíritu Santo nos vivifica, nos reanima, nos levanta, nos impulsa a seguir adelante hasta obtener una victoria total. Cuando el fuego de Dios, el fuego de su palabra, penetra en lo profundo de nuestro corazón, llega hasta los tuétanos de nuestros huesos, nos da una nueva perspectiva de la realidad que nosotros enfrentamos. Cuando nos parece que la amenaza, que la burla, que la opresión, que el abuso contra los que somos los voceros de Dios, el pueblo de Dios, llega a una situación irresistible, Dios pone su mano poderosa cuando en obediencia seguimos declarando su palabra. Y entonces nos permite ver cuál va a ser el resultado final de la realidad en que estamos viviendo. Y cuando uno ve las cosas como realmente son, no como parecen ser, entonces deja de mirar la adversidad, la oposición, el abuso contra nosotros y comienza a ver esa victoria final que Dios nos da. Y nos da de manera anticipada y nos las declara. Por eso dice Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Déjame decirte, profeta de Dios, predicador, aquel que enseña la palabra de Dios y la declara, no temas, Dios está contigo como poderoso gigante, y los que se te oponen no prosperarán, tendrán confusión perpetua, y la victoria final es tuya, es mía, es de todos aquellos que procuramos cumplir su visión, su voluntad, su propósito. Detente por un momento y reflexiona. ¿Cuán motivado estás? ¿O cuán frustrado estás? ¿Cómo te sientes en el ministerio al que Dios te ha llamado? Piensa por un momento. ¿Es posible que te sientas frustrado? ¿Es posible que te sientas sin fuerzas? ¿Es posible que, como Jeremías, quieras olvidarte de Dios, de tu llamado y de la palabra que se sembró en tu corazón como fuego? Pero déjame decirte, Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Cómo está funcionando tu ministerio? ¿Estás teniendo logros significativos o estás padeciendo situaciones difíciles que no puedes manejar con tus propios recursos? Hace falta entonces que busques el rostro de Dios y que yo busque el rostro de Dios para que con su intervención podamos tener logros significativos y las metas a las cuales que Dios nos ha llamado, la visión a la cual Dios nos ha llamado, se cumplan
sin detenerse. ¿En qué punto de alcanzar la meta de Dios para tu vida, tu ministerio, para la iglesia estás? ¿En qué punto estás? ¿Al principio del camino? ¿A la mitad del camino? ¿A tres cuartas partes del camino? ¿O estás a punto de llegar a esa meta y que se abran las puertas y venga la bendición y el tiempo de refrigerio y el tiempo de avivamiento y el tiempo de logros significativos? No te detengas, sigue adelante. ¿Estás enfocado? ¿Estás cómodo y vas en dirección a la meta? ¿O sencillamente estás detenido? ¿Te has desviado del propósito de Dios? Digo esto y pregunto esto porque hay gente que cuando ve tantas dificultades quiere hacer como hizo Jonás y huir. Y a veces se disfraza de irse a otro tipo de llamado o ministerio que uno no lo ha recibido. Dios me llamó a mí a ser pastor, no me llamó a ser cantante, ni músico, ni profeta. Dios me llamó a ser pastor. Y la Biblia dice que el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. ¿A qué te llamó Dios a ti? No te detengas, no te desvíes del propósito de Dios. Hay gente que se van entonces a enseñar, a educar, pero su llamado es a ser pastor o a ser profeta o a ser maestro de la palabra en una iglesia local, pero se van a otro. Hay quienes se van al mundo secular a ganarse el pan de cada día, el alimento de cada día, pero Dios los quiere en los púlpitos, los quiere en los lugares donde se proclama la palabra de Dios, sean los estadios, sean los templos, sea donde sea la radio, la televisión, sean las redes sociales. Dios te ha hecho un llamado, no te detenga. Tu llamado es irrevocable. Los dones que imprimió en tu corazón son irrevocables. Ponlos en función. No importa que estés recibiendo oposición. Te pregunto, esta oposición, ¿qué áreas de tu vida ha afectado? ¿Cómo las ha afectado? ¿Cuánto las ha afectado? Déjame decirte que cuando uno está casi por desmayar, porque está languideciendo en este esfuerzo por llevar el mensaje del Evangelio, son los momentos en que necesitamos que Dios nos reanime. Y la palabra de Dios tiene los recursos para reanimarnos. Y el Espíritu Santo nos reanima. Así que te invito a que no desmayes y sigas adelante. Si estás recibiendo oposición, crítica, burla, rivalidad, amenaza y hasta violencia por causa de cumplir el propósito de Dios, no te desesperes. Quédate tranquilo, ora, confía y pronto verás la maravillosa, la radical y final solución que Dios traerá a tu vida y a la situación en que estás metido. Aunque no parezca que Dios está en el asunto, la Biblia afirma que Dios está siempre presente y que es nuestro ayudador. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Créele a Dios. Por otro lado, quiero hablarle ahora a aquellos que en lugar de ser instrumentos de Dios, son los que se oponen a la obra de Dios, aún siendo gente creyente y que están en la vida de la iglesia. Es interesante que las situaciones que Jesús recibió en su ministerio terrenal y público fueron de su propio pueblo, de gente que decían confiar en Dios, creer en Dios y servir a Dios, y al fin y al cabo eran los agentes de oposición, agentes satánicos para interrumpir el que se cumpliera la visión, la voluntad de Dios para con la humanidad. Y esa voluntad era que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que vino a deshacer las obras del diablo para que entonces la gente pudiera responder al Evangelio, recibieran salvación y vida eterna. Si eres de los que se oponen al propósito o visión de Dios para la iglesia y para la humanidad, porque miras a sus siervos, a los siervos de Dios con sospecha, porque no respetas su llamamiento y la encomienda que Dios les ha hecho,
te invito al arrepentimiento, a que cambies tu manera de pensar y tu manera de vivir, de modo que seas alcanzado por la misericordia de Dios. Si no, prepárate para el juicio de Dios. Oye bien, si no respondes, prepárate para el juicio de Dios. Un juicio que no es para destruirte, sino para conseguir que haya arrepentimiento, haya cambio, haya conversión y te unas realmente al pueblo de Dios a cumplir su propósito y no oponerte a él. Así que arrepiéntete y cambia, porque de otro modo vendrá el juicio. Como dije, será un juicio terapéutico, pero a su vez será un juicio doloroso. En lugar de estar en oposición, únete a aquellos que procuramos cumplir la voluntad de Dios. Mire, Faraón se opuso a Dios y no quiso dejar ir al pueblo santo, al pueblo escogido, al pueblo de Dios que estaba cautivo en Egipto. Y como consecuencia recibió 11 juicios. Tal vez el que me está escuchando dice: pastor, fueron solamente 10 plagas. Ciertamente, fueron 10 plagas. Pero el resultado final, cuando salió en busca, tanto Faraón como su ejército, en busca del pueblo que ya había salido de la cautividad y iba hacia la tierra prometida, y estaban entonces cruzando el mar. En ese momento en que el pueblo de Dios termina de cruzar el mar Rojo, Moisés levantó su vara y declaró una palabra, y los egipcios que habían entrado en el mar para perseguir al pueblo de Dios y llevarlo nuevamente cautivo, perecieron todos ahogados en ese mar. Allí, en ese lugar, hubo el testimonio del respaldo de Dios, tanto a Moisés como a su siervo, como caudillo, como instrumento para libertar a un pueblo y dirigir a un pueblo, como para el pueblo mismo, porque el pueblo que se les opuso, en este caso los egipcios y Faraón, que por 10 ocasiones resistió el juicio de Dios, al fin y al cabo, en el número 11, en el castigo número 11, perecieron ahogados en el mar. Hay gente en este tiempo que tiene el espíritu de Faraón, que persiste en oponerse a Dios de forma caprichosa, de forma terca, y eso lo que va a traer es juicio espantoso y destructor. Y esa gente está dentro del pueblo de Dios. Aparte de los que no son creyentes y se oponen al pueblo de Dios, a la iglesia, curiosamente dentro del pueblo de Dios hay gente que tiene el espíritu de Faraón, que ni aún bajo juicio se someten y obedecen, que quieren hacer su propia voluntad. Esos que no se rinden y obedecen la voluntad de Dios, finalmente son castigados a la semejanza y usanza de Faraón y su ejército egipcio. La historia bíblica cuenta de que sufrieron la destrucción por causa del pecado y su terquedad, por su falta de arrepentimiento. Así que el llamado de Dios para mí, para ti, para todos, es arrepentimiento y conversión. Si alguno se ha convertido en opositor, arrepiéntase ahora, no espere, porque si espera podría ser demasiado tarde y podría acarrear para sí condenación eterna. En este momento, quiero citar nuevamente el pasaje de Amós que leí al principio, para decir lo siguiente. Dice Amós 3, 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto, el misterio, a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Esta palabra que estoy compartiendo contigo, que es un llamado al arrepentimiento, a la conversión, es un llamado a responder a lo que Dios quiere que hagamos. Particularmente es un llamado no solamente a las demás naciones sin Cristo, sino a todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y particularmente a aquellos que, habiendo recibido al Señor, se han apartado y son instrumentos de oposición al Evangelio. Es un llamado al arrepentimiento y a la conversión.
Y a los que estamos todavía dentro del pueblo de Dios, es menester que nos enderecemos, que procuremos cumplir la voluntad de Dios. Quiero terminar con un texto que aparece en el Nuevo Testamento y que va acorde con esto que estoy diciendo. Aparece en Primera de Pedro, en el capítulo 4, los versos 17 y 18. Y dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es el tiempo en que el juicio de Dios comience por casa, por su pueblo. Estamos en los tiempos finales. Las señales lo declaran así. No estamos muy lejos del advenimiento de Jesucristo por segunda vez a buscar a los suyos, nosotros su pueblo. Pero nosotros sus pueblos debemos andar derechos, en rectitud delante de Dios. Por eso, cuando Dios nos quiere enderezar, va a comenzar y ha comenzado su juicio también por nosotros, su pueblo. Si eso es así, que somos el pueblo de Dios y recibimos el juicio terapéutico, el juicio correctivo para que nos enderecemos, entonces, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquellos que no responden estando aún bajo juicio y sufriendo las consecuencias de su desvarío. Es importante que todos respondamos al llamado de Dios, que es un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Cuando Amós profetizó juicio, pero profetizó también la restauración. Un llamado al arrepentimiento y como consecuencia la restauración de Dios. Dios quiere hacernos bien y por eso nos llama al arrepentimiento. Le invito a orar en esta hora. Ora juntamente conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús me acerco a ti. Te pido en el nombre de Jesús, que tanto yo como otros de tus siervos y tus siervas, que procuramos hacer tu voluntad y que recibimos oposición de muchas maneras, reconociendo que detrás de esa oposición no es meramente la situación humana, sino que detrás está el maligno con sus agendas de oposición. Esas agendas sean desarraigadas, sean quitadas y nosotros podamos obtener la victoria radical y total en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos a los demonios en el nombre de Jesucristo. Declaramos que se hace inoperante su intervención dentro del pueblo de Dios para que tu voluntad no sea hecha, sino que tu voluntad se realizará de manera total, radical, en el nombre de Jesús. Y vendrá liberación, y vendrá salvación, y vendrá llenura del Espíritu, y vendrá tiempo de refrigerio y de avivamiento espiritual, y cambiará toda esta realidad adversa en una experiencia de gloria, poder y bendición para todos. A tu nombre damos la gloria, la honra y la alabanza. Te pido específicamente en esta hora por tus siervos y siervas que han languidecido, que están desmayando, que tienen una grande responsabilidad de proclamar y declarar tu palabra, pero sienten que desmayan. En el nombre de Jesús pido nuevas fuerzas, pido que restaures, pido, Señor, que aquellos que de alguna manera nos hemos desviado, nos hemos detenido de lo que es tu visión, tu propósito, volvamos al camino y cumplamos tu voluntad. Gobierna sobre nuestras vidas, gobierna sobre tu iglesia, gobierna sobre la humanidad, porque eso, Señor, es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Te quiero invitar a que si has estado escuchando y has hecho también esta oración juntamente conmigo, nos escribas. Queremos saber de ti. Somos la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico, y nuestro apartado postal es apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. En el lugar donde estás, agárrate de Dios y sírvele, en cualquier país donde vivas. Si estás en Puerto Rico, si estás en Bayamón o cerca de Bayamón y quieres acompañarnos, próximamente vamos a estar abriendo el día 9 de agosto para reiniciar nuestros cultos en el templo
que fueron detenidos por causa de la pandemia del coronavirus. Te invitamos en el nombre de Jesús. Amén.